de rocas para conocer parte de lo que sería el movimiento de tierras mediante el uso de explosivos. Ya habíamos comentado que se utiliza dinamita y bueno, un explosivo y un agente que nos haga vamos a decir, un aumento de la explosividad que se tenía en de acuerdo al barreno y de acuerdo al tipo de roca. Entonces lo que vamos a utilizar sería el nitrato de amonio como agente de aceleramiento o aumento de la explosividad. Entonces tenemos ahí el ANFO, el nitrato de amonio, que es el que se va a utilizar. Ok, entonces esto sí es bastante peligroso en el caso de esta explosión. Bueno, les voy a presentar el caso que habíamos comentado fue en Beirut, donde por almacenamiento de este nitrato de amonio, ¿qué es lo que sucedió? Vamos a ponerlo para que vean el poder de explosividad que tiene este material. Vamos a ver el nitrato de amonio, que es lo que nos ocasiona. Esto fue la causa de explosión. Ok, empezó un pequeño incendio en la bodega, como estamos viendo. La onda expansiva, ¿hasta dónde llegó? Ok, entonces vean esta onda expansiva, 2.700 toneladas de nitrato de amonio es lo que se tenía almacenado ahí, una cantidad que se había decomisado en un barco, y lo que ocasionó al estar con una fuente de calor, lo que sucedió. Entonces, bastante peligroso este tipo de elemento que se utiliza como fertilizante. Bueno, entonces ya vimos cómo se cargan los explosivos, cómo se le coloca el ANFO, y aquí estamos viendo que siempre se hace una especie de cuadrícula, dependiendo del tamaño de la roca y de los elementos que queramos, nosotros se van colocando. La voladura obviamente se tiene que hacer de manera secuencial para que se tengan mejores resultados. No se trata de hacerlo todo en un solo evento, sino que se vaya haciendo.
Y repito, para evitar que se rompa más allá de lo que se tenga que romper. No es desbaratar, no es una situación nada más de colocarlo y que haga toda la explosión, como dice ahí. Esto se tiene que calcular para evitar lo que sería el daño a estructuras colindantes, estabilidad de taludes en el caso de carreteras, evitar que esta explosión, pues obviamente causa las vibraciones y no nos vaya a fracturar más allá de lo que se requiera. ¿Ok? Todas las detonaciones crean gases tóxicos, por lo cual es esencial, sobre todo en túneles, una buena ventilación. Ya puede ser por elementos naturales, o sea, a cielo abierto, pues dejar que se expanda todo este humo causado por la explosión, o por ventilación asistida. Ya pueden ser ventiladores introducidos o por la inyección de aire a presión. La limpieza obviamente es esencial. En el caso de carreteras, pues obviamente va a ser por medio de equipos para hacer los terraplenes, si es que tenemos un sobreacarreo para terraplén, o para utilizar material de relleno en algunas zonas de tiro. Entonces, hay que utilizar estos cargadores frontales para que se retire todo el material. Explosivos. Vamos a ver los explosivos que vimos hay de diferentes tipos. Los explosivos son elementos, sustancias químicas con cierto grado de inestabilidad y obviamente de acuerdo a sus enlaces atómicos y todas sus características, pueden ser de velocidad muy rápida o más lenta. Esto dependerá de su contenido. Estos explosivos podemos tener de muchos tipos. Hay explosivos para la guerra y hay explosivos para juegos pirotécnicos. Hay muchos tipos de explosivos, o sea, depende de la aplicación, depende de los elementos que se requieran o para qué se requiera todo esto. Entonces, sus características son distintas, las reacciones químicas son distintas, componentes distintos, van a depender para qué lo queramos. La clasificación de los explosivos, de acuerdo, como les decía, a la velocidad de la explosión, por su sensibilidad inicial, pero vamos nosotros a los que nos interesa, que serían para su aplicación de uso industrial, para la minería, para las construcciones, donde nosotros requerimos romper la roca. Entonces tenemos explosivos que son TNT, las gelatinas, las dinamitas, los hidrogeles sensibilizados, emulsiones sensibilizadas, con agentes de voladura como serían los ANFOs, los slurries, las emulsiones y la combinación de ellos. Algunos sí ya son más especiales para poder efectuar esa explosividad. Bueno, la dinamita, que es la que más conocemos, es una mezcla de diferentes elementos: nitroglicerina, nitroglicol, nitrocelulosa. Entonces, nitrato de amonio también está incluido, y algunos otros componentes. Podemos tener dos tipos, gelatinosas y polvorientas, que serían los cartuchos de dinamita, y las gelatinosas vienen siendo como
paté de hígado, de esos que se venden en el supermercado, así son, y cómo se siente esta dinamita es igual, como si estuviéramos hablando de un paté de hígado, de esos que venden en estos. Así se siente, o sea, no son peligrosas en el tacto, no son peligrosas en que se te caiga y se pueda detonar, no, son bastante seguras en ese caso. Las polvorientas, pues obviamente están selladas y obviamente con una presión para que tengamos, es un cohete como si estuviéramos hablando de la pólvora, ¿no? Más o menos, pero un poquito más fuerte. Según su composición y tecnología de mezcla, dinamitas gomas, dinamitas polvorientas, anfos, hidrogeles emulsiones y heavy anfo. Entonces, dinamitas gomas para voladura de roca de media alta, para fondo de barrenos y también para voladoras submarinas. Estas no tienen problema porque son geles y no hay problema de que se sumerjan en el agua y se vayan a perjudicar, no hay ningún problema. Y las otras, obviamente, son polvorientas, donde sí el agua va a tener una acción de que podamos tener menor energía detonante. Entonces, rocas blandas o semiduras, los AFOS, estos son ideales para columnas voladoras cielo abierto, rocas semiduras con carga de barrenos con temperaturas altas internas. Recuerden que la voladura de roca, como les decía, es romper la roca, no que salga volando todo, sino fracturarla, fracturar la roca para que ya el equipo que llegue, pues ya lo pueda manejar más fácil y no tenga problemas de su corte. Los hidrogeles, emulsiones y heavy anfo, estas son un poquito más sensibles en el caso de la detonación. Para que haga la función de detonante, deben de estar complementadas con un detonador. Bueno, aquí estamos viendo los diferentes tipos de dinamitas, los hidrogeles, las polvorientas, los anfos y los hidrogeles. Bueno, la detonación es una combustión supersónica que se caracteriza por generar una onda de choque. Entonces, lo que vamos a hacer es que debe tener un detonante para que se logre esta explosividad. Entonces, por sí solas, así solas, no van a tener ningún problema. No hay ningún peligro de que puedan explotar, salvo situaciones de temperaturas muy altas o fuentes de calor muy altos. ¿Ok? Entonces, el detonante, obviamente, este es el que va a generar lo que sería, vamos a decir, la chispa para que exista esta reacción química de manera inmediata. Características para elegir un explosivo, pues obviamente la potencia, el poder que va a romper, la velocidad de detonación, si vamos a tener agua, depende de la zona, para si es en cielo abierto, si es en zonas cerradas, cavernas, túneles, etcétera, y la estabilidad química para su transportación y manejo del mismo. ¿Qué parámetros deben de seguir para elegir un explosivo? El tipo de lugar a trabajo, diámetro de los barrenos, tipo de roca, que es algo esencial, presencia de agua en los barrenos, seguridad del explosivo, toxicidad de los gases y la forma que queramos romper la roca. Entonces, no nada más es agarrar y pues, ponle y todos son parejos, no. Se tiene que determinar todos estos datos. Ahí tenemos algunas imágenes. ¿Cuáles son los elementos que se van a requerir para poder volar una roca? Pues todos los que nos den la facilidad de ejecutar este trabajo. Existen técnicas, metodologías, cómo se debe de colocar, si tenemos que hacer
detonaciones preliminares o tenemos que hacer ya detonaciones ya definitivas. Entonces, ¿cómo queremos esta explosividad? La energía que queramos muy fuerte dependerá de los elementos que se quieran. Entonces, nosotros vamos a utilizar un detonador para poder hacer esta explosividad. Entonces, podemos tener detonantes sencillos hasta detonantes que pueden ser multiplicadores, son de mayor energía, de mayor cantidad de explosión. Estos son los detonadores. Estos elementos que se van a incluir dentro de la dinamita o el hidrogel o el ANFO son los que van a determinar la cantidad de potencia, de energía para poder hacer esta detonación. Entonces, estos detonantes son los peligrosos. Estos sí se deben de manejar muy aparte. Cajas de madera, principalmente, para evitar alguna situación que pueda detonarse este elemento. ¿Ok? Entonces, es el que va a iniciar la explosión de nuestro suelo. Tenemos varios elementos. El cordón detonante, cordón flexible, impermeabilizado, contiene un explosivo denominado pentitra, cuya velocidad de detonación es desde 7.000 metros por segundo. El cordón detonante se emplea fundamentalmente para transmitir los explosivos colocados a los barrenos, la detonación iniciada por un detonador. Relé micro de retardo. Consiste en unos artificios que, intercalados entre dos tramos de cordón detonante, interrumpen la detonación del mismo durante 15 o 25 milisegundos, según el tipo de relé o de relay, como quieren decir, creando un efecto de retardo en las voladoras condicionadas con un cordón detonante similar proporcionado por detonadores eléctricos. Bueno, estos micro retardos son, como decíamos, que la explosión no sea de manera todo en un mismo momento, sino que se va a hacer, no se logra ver la separación entre uno y otro porque son muy, muy pequeños el tiempo, pero esto ayuda a que se haga una mejor explosividad. Ahí está un micro retardo, se coloca el cordón detonante para que pues tenga un pequeño retardo. ¿Ok? Multiplicadores, conocidos como boosters, son iniciadores de voladura que se utilizan para iniciar explosivos de baja sensibilidad, como son los hidrogeles o emulsiones, tanto si se emplean en la modalidad de encartuchados o a granel. Están compuestos por un cilindro de pentolita que va envuelto en una cubierta de cartón. Este explosivo es de alta potencia, formado a partir de una mezcla de pentitra y tolueno, que tiene una velocidad de detonación muy alta de 7.500 metros por segundo. Ahí están los multiplicadores. Parecen nada, pero son bastante eficientes. Tienen la perforación para los cordones detonante y estos se utilizan para generar mayor energía y obviamente tengamos mejor. Mecha lenta, obviamente vamos a decir que es una de las más antiguas, donde se tiene pólvora y obviamente va recubierto de materiales para resistentes a la humedad. Se utiliza para la iniciación de detonadores ordinarios y de la pólvora de mina. La combustión de la mecha transmite el fuego a una velocidad uniforme de 2 minutos por metro lineal. Esta velocidad es la determinada por el fabricante, pero un mal uso o conservación puede provocar que bien sea más elevada o más lenta. Esta es una mecha lenta. Ahí lo estamos viendo, la cubierta y el detonante
en la parte externa. Y ya estos elementos se van a conectar a los explosores, donde por medio de corriente eléctrica inician las voladuras. Constituyen el método más racional de energizar la voladura, pues tienen la ventaja sobre otras fuentes de energía de que en cada disparo solo suministran una cantidad de energía limitada, por lo que se evitan los riesgos de accidentes que pueden provocar. Entonces, son explosores eléctricos, se puede generar la electricidad mediante la manivela y, como dice, solamente mandan la cantidad de energía requerida. Ok, bueno, entonces ya conocimos los explosivos, los detonantes, los detonadores o explosores, y obviamente pues viene ya la mecánica. Tipos de voladuras en bancos, voladuras a cielo abierto, voladuras en túneles, las cuales deben ser muy bien controladas, para evitar que esta explosividad pues genere ruptura en las partes de paredes y techos, ¿ok? En zanjas, pues obviamente donde tengamos algunos elementos rocosos, deben ser de sensibilidades muy bajas para evitar vibraciones hacia los elementos laterales o las estructuras laterales. Pantanos para zonas para en raíces o tocones para eliminarlos, también son pequeños, y para algunas estructuras existentes como tirar algunas estructuras que estén ya con daños. Ok, ¿qué efectos tenemos? Bueno, al ser una voladura, pues obviamente los efectos son bastante no deseados en el sentido de que podamos tener afectaciones a terceros y obviamente pues hay una modificación del entorno, tenemos ya problemas de contaminación y podemos tener modificaciones permanentes en el caso de hacer un camino o algunas transitorias donde se puede hacer una voladura y después rellenar, por decir, una zanja, ¿no? Entonces, las permanentes, una degradación de desplazamiento de la roca adyacente, ya no las podemos nosotros arreglar, ¿no? Degradación de la roca circundante, entonces siempre va a haber un agrietamiento, debilitamiento de la roca y obviamente esto deberá ser analizado de acuerdo a la perforación, el diámetro y obviamente características del tipo de roca. Algunos sí podemos dañar ya algunas situaciones de algunos macizos, donde pues ya una vez que se mueva, pues ya no lo podemos modificar. Ok. Entonces, también hay que ver cómo se tiene que hacer esta voladura para evitar pues no tanto accidentes, porque accidentes pueden suscitarse, sino no hacer más allá de lo que tengamos que hacer. Esto sí se debe de analizar perfectamente. Modificaciones transitorias. Ok, aquí, bueno, ya depende de la onda que se genera, pues obviamente estas alteraciones pueden ser nada más de vibraciones y desaparecen y no pasó nada. Esto también puede ocasionar desplazamientos que ya habíamos visto. Tipo de vibraciones que se puedan tener en nuestro macizo rocoso. Entonces, aquí sí hay que checarlo muy bien. Mecanismos de rotura. Ahí estamos viendo algunos explosivos. Tobex es una de las marcas más utilizadas.
fabricantes de dinamitas de hidrogeles, etcétera, etcétera. ¿Qué se tiene que ir verificando? Pues el impacto o la onda que se tenga, y para esto se tiene que buscar el explosivo adecuado. No nada más es agarrar cualquiera y ponerlo y se acabó, sino que se deben de ir viendo todas sus características para lograr el objetivo. ¿Ok? Tenemos ya en cómo se debe de hacer el análisis para que no tengamos algunas grietas que afecten más allá de lo que se tenga que hacer. Básicamente se tiene que dirigir la explosividad, no nada más es colocar barrenos de manera arbitraria, deben de ser analizadas sus ondas de explosión para pues romper lo que se tenga que romper. El número de grietas depende de la presión de los gases. Fracturación por liberación de carga, fracturación por cizallamiento, cizalla. Entonces, todo esto se tiene que aprender, se tiene que estudiar para que, dependiendo de la roca, pues se haga la explosión adecuada. Presión por rotura por flexión, entonces producen deformaciones, agrietamientos y vienen al... Estos serían algunos ejemplos que están efectuados en carreteras de acuerdo al tipo de roca. La Rumorosa, que está en el norte de lo que sería Tijuana, por allá, constituidas por rocas ígneas sedimentarias metamórficas, rocas de color cobrizo. San Baja California, municipio de Tecate, entre Mexicali y Tecate, está la Rumorosa. Está bonito el lugar. Y entonces aquí tenemos el tipo de roca, una carretera, pues vamos a decir si es panorámica, pero sí tiene muchísimas curvas. Y aquí se ve el procedimiento de cómo se hace esta soldadura. ¿Cuáles serían los problemas que se pueden tener después de haber hecho la explosividad? Bueno, en algunos mantos rocosos, debido a las grietas que se pueden ocasionar o las que tiene la misma roca, podemos tener caídos, los cuales pues sí pueden perjudicar a nuestro camino. Entonces también hay que determinar estas zonas. La autopista está de esto es en Venezuela. Y aquí tenemos en una visita que hicimos hace muchos años, cuando estaba construyendo el arco oriente del periférico, tenemos aquí este tipo de compresor. Bueno, fíjense, en el 2003 que fuimos a ver, estaban construyendo el periférico en la parte después del Boulevard Avancequillo. Fuimos a ver que encontraron una parte rocosa y estaban metiendo explosivos. Aquí estamos viendo toda esta parte donde se ven todas estas especies de plantitas, que no son plantitas, sino que se hace el barreno y se coloca como un tapón y se utiliza la misma maleza, las mismas hierbas que se encuentren por ahí para tapar el barreno y así identificar en dónde está. Todo esto se marca, se hace la planta y se marca en dónde se debe perforar. Tenemos un compresor de mediano tamaño, el cual puede tener hasta 6 pistolas neumáticas. Todas estas mangueras conducen a las pistolas neumáticas, no son track drills, son pistolas neumáticas. Y ahorita vamos a ver, aquí están los trabajadores con sus pistolas haciendo la barrenación
de esta zona. Pobres cuates, porque sí es un escandalazo todo esto. Ahí estamos viendo al que está haciendo el barreno, está ya haciendo, ya verificando con el barreno, sí, ya está libre. Aquí estamos viendo a un perforista, cómo se tiene que hacer. No se necesita aplicar mucha fuerza, sino que el taladro va haciendo su trabajo. Sí se requiere un poco de fuerza porque sí, las pistolas sí pesan bastante. Ahí tenemos, fíjense, la dinamita. La está deteniendo un alumno, una dinamita, son hidrogeles, y no tiene ningún problema de ser manejado, no pasa nada. Pero estos sí son los detonantes, estos son los peligrosos. Estos sí son los peligrosos y lo que se tiene en la mano es el nitrato de amonio. Ok, aquí estamos viendo que ya se metió la dinamita, está con el cordón detonante, ya tiene adentro el detonador o fulminante, como le dicen, y está haciendo el relleno con nitrato de amonio. Aquí ya lo está retacando, repito, con una palo de madera. Ahí están retacándolo, después ya se le agrega material fino de la misma perforación y se mantiene sujetado el cordón para evitar que se introduzca y obviamente se pierda. Ya está ahí colocado el cordón detonante y aquí ya está el puente, ya nos llevaron hasta esta parte. Aquí se ve un tractor, este tractor se descompuso, está descompuesto y pues ni modo, nada más lo taparon con unas tablas y órale, compadre. Entonces, es secuencial aquí cómo se fue haciendo esta detonación. Algo curioso que ocurrió ese día, estuvimos ahí, es impresionante, o sea, la sensación que se tiene del explosivo. No fue la parte que estamos manejando, que estábamos viendo, sino que fue una parte lateral donde había esta roca, una roca muy grande, y se metieron como 5 o 6 barrenos. No eran tantos cartuchos, fue una pequeña detonación. O sea que casi nos las hicieron para que viéramos cómo era esto. ¿Ok? Entonces se hace la detonación, pero repito, fue algo curioso porque en la parte más o menos donde se ve la torre de luz, en esta parte se encuentra el campamento, bueno, se encontraba el campamento. Y esta detonación, pues salieron algunos proyectiles de roca y fueron a caer hasta esta parte. Desgraciadamente, pues los alumnos fueron algunos en sus carros y uno sí llevó su carrito, era creo que una Calibre, pues uno de los pequeños fragmentos llegó y le rompió su medallón, entró por la parte de atrás. O sea, sí es peligroso porque son fragmentos pequeños que puedan salir. O sea, no se puede controlar totalmente la salida de estos pequeños fragmentos. Llámese pequeño fragmento, un fragmento de un diámetro de 10 o 15 centímetros. Entonces salió volando y llegó hasta esa parte y le rompió se llevó su recuerdo. Y una vez que se hace la rotura, pues ya entran los tractores y hacen todo el procedimiento de con el Reaper, pues ya se mete, ya no tiene tanto problema de, este, de que se atore, sino que ya se va desgregando con el Reaper. Ya sale fracturada la roca y simplemente pues nada más se corta y después ya se manejan ya todos. Ahí están todos los alumnos viendo desde la parte de arriba cómo era el procedimiento.
Aquí estamos viendo el tamaño de las rocas una vez tronadas, pues obviamente ya el tractor, pero vean aquí ya este tractor ya tiene desgaste en las cuchillas, ¿no? Que estas son intercambiables, y en los gavilanes. Esta punta se le llama gavilán. Entonces, aunque si se dan cuenta, están recubiertas con soldadura para que no se desgasten tan rápido, pero ya tienen un desgaste. Estos se quitan, aquí sí hay que tener cuidado porque ya se está llegando a la cuchilla o a la hoja topadora. Se quitan, tienen tornillos y se pone en una nueva cuchilla. ¿Ok? Este es el tractor que estaba descompuesto. Es un D10, un D10, y aquí estamos viendo el tamaño del Reaper para que lo comparen con... Ok, aquí se utilizó un procedimiento un poquito ya en el caso de la ejecución de la obra, un proceso interesante donde el tractor cortaba, iba acamellonando o iba haciendo montículos y la pala pues, se utilizaba como cargador para los diferentes vehículos. El objetivo de esto es que todos los equipos estén trabajando y que los camiones estén trabajando. Entonces ya este material era para hacer terraplenes y se acarrearon aquí para la siguiente parte. Pues estamos viendo el acarreo. Todos los cargadores o todas las palas utilizaban puntas. Recuerden que se intercambian también las puntas. Estas puntas son especiales para roca. No se utilizan nada más las planas, sino que se utilizan estas porque si no, no tendrían la capacidad de poder excavar. Son especiales. Aquí estamos viendo todavía falta todo esto. Bueno, faltaba esta parte de hacer, esto ya no estuvimos ahí. Y aquí ya está el material en un banco de desperdicio, cómo se va colocando. ¿Ok? Aquí se está viendo, aquí hay va a haber una obra de drenaje, se está haciendo la plantilla con arena y se estaba haciendo ya el terraplén con el material que se estaba sobreacarreando y se estaba acarreando. Aquí estamos viendo ya una parte ya terminada y aquí es donde va a ir la obra de drenaje que se estaba manejando. Hablando de seguridad en voladura de rocas, existen reglas, existen algunos eh, reglamentos de seguridad, ¿no? Entonces, aquí sí hay que saber todas estas reglas de seguridad para no tener accidentes, ¿no? No producir llamas o fumar en un área inferior a 50 metros de cualquier sustancia explosiva. Comprobar un día antes de la voladura el estado de los barrenos en cuanto a la profundidad, agua y limpieza. Quemar todas las maderas, sacos, plásticos, envolturas, papeles que hayan contenido explosivos. Esto es importante para evitar que se utilicen para otra cosa. Imagínense, llevan ahí los sacos plásticos y los utilizan para prender el carbón, pues a la hora de que le apliquen la lumbre, pues va a ser una pequeña explosión y pues sí, va a haber accidentes. Planificar correctamente las conexiones, circuitos, no abandonar la voladora hasta el momento de iniciarla, establecer un sistema de alarma y señales. Después de la voladura, el artillero debe realizar un chequeo para comprobar que no quedan cargas sin detonar, enfriar la línea eléctrica, no emplear equipos de radio en zona muy aproximada al área de la voladura. Serían una reglamentación básica. Bueno, esto es parte de lo que es voladura de rocas. Hay mucho más. O sea, no es nada más esto. Hay diferentes formas de hacer los barrenos. Y en el caso de voladuras en túneles, por reglamento y por norma, siempre cuando se hagan estos trabajos, se esté haciendo un barreno o se esté alimentando el barreno, siempre deben de existir dos personas, ya por reglamento y norma. Una persona que está haciendo el barreno o esté cargando el barreno y otra persona que esté vigilando cualquier situación
de error para que se pueda realizar el trabajo. La persona que no interviene directamente en el comportamiento deberá de tener siempre vamos a decir, un palo, una barra de madera, para, en dado caso, utilizarla para retirar a la persona, empujarla o también para situaciones de alguna situación de algún caído o situaciones especiales, obviamente con cascos, etcétera, etcétera, todos los implementos de trabajo, pero siempre dos personas por barreno, dos personas por trabajo. Es bastante riguroso en el caso de explosiones en túneles. Vamos a ver, debido a que, antes que nada, debido a que pues pueden suscitarse muchos accidentes, sobre todo dependiendo del tipo de roca. Se pueden ir haciendo ya las explosiones, se hacen ya los afines y inmediatamente se colocan los marcos de protección para que no existan mayor caídos y tener ya el equipo siguiente para hacer algunos, vamos a decir, asentamientos mediante lo que serían lechadas o morteros lanzados o concretos lanzados para que esto se vaya haciendo de manera firme. Tener los arcos ya construidos para que se vayan colocando inmediatamente. Bueno, esto es parte de voladura de rocas, esto es parte de movimiento de tierras, que pues no es tan común verlos, pero por lo menos conocer que existen diferentes tipos de explosivos y cómo se van colocando. Ok, Pablo, pregunta. Adelante. Sí, buen día, ingeniero. ¿Se puede consultar las cartas geológicas para más o menos ver con qué tipo de zonas con la que vamos a trabajar? Sí, sí, efectivamente, puedes tener información preliminar de las zonas de las cartas geológicas de la zona, pero esto nada más es como este dato para ir a corroborarlo ya en el lugar. Esto siempre se tiene que corroborar en el lugar, ya con geólogos y especialistas de mecánica de suelos. Intervienen geólogos porque son rocas y la mecánica de suelos por lo que suceda en esto. Ya existen personas o personal capacitado para hacer todos esos trabajos. No cualquiera los hace, no estamos hablando de situaciones artesanales como hacen en algunas minas de roca para hacer, como están en Amozoc, Chachapa y todos estos, donde sí recurren a cierto tipo de explosivos, pero muchas veces cortan la roca de manera artesanal. O sea, ¿cómo es de manera artesanal? Pues calientan vamos a decir, el, la herramienta, la introducen, bueno, primero vamos a tener que tener un cincel y lo clavan dentro de la roca, ¿no? Lo van clavando. Y después lo calientan, se va a dilatar el, este, el cincel, por decirlo, y después le echan agua y por cambio de temperatura la roca se rompe. También se puede hacer así, pero serían para casos muy pequeños. En algunas, sobre todo esto se hace en cimentaciones donde se encuentra roca y se tiene que perfilar la roca para ser utilizada como cimentación. ¿Alguien es de Teciutlán? De la sierra, de la perla de la sierra, como le dicen. La zona de Teciutlán, ¿alguien es de por allá? ¿Nadie, nadie? ¿De la sierra? No, Inge. Ok.
Bueno, en Teciutlán está el Tecnológico de Teciutlán, que no está en Teciutlán. Está en una población que se llama Aire Libre. Y ahí se construyó el TEC de Teciutlán, el Tecnológico de Teciutlán, que son de los tecnológicos como el Tecnológico de Puebla. Son de Instituto Politécnico, ¿verdad? Algunos son ahora se llaman Tecnológicos de México. Tecnológico de México, sede Teciutlán. Aquí se llama Tecnológico de México, sede Puebla. Bueno, ahí se construyó y en una parte se encontró una zona rocosa donde se iba a colocar la cimentación. Lo único que se hizo no fue sacar la roca, porque era una roca bastante grande, sino que simplemente se perfila la roca para que sea utilizada como si fuera cimentación. Para esto se tiene que verificar el tipo de roca. ¿Ok? Debe ser una roca sana, que no esté fracturada, que no tenga problemas de contaminación para ser utilizada. En dado caso que hubiera estado muy, eh, vamos a decir, contaminada, pues sí se tiene que retirar. Y se retira mediante el calentamiento y de manera artesanal. O sea, se va haciendo amarros y cincel para que se vaya perfilando. Pero sí se debe utilizar la roca dependiendo. En el camino, pues también se tiene que verificar el tipo de roca para poder ser utilizada para otras capas y sobre todo para determinar el tamaño de barreno y lo que sería profundidad del barreno. Posición, diámetro y profundidad. ¿Cómo lo tenemos que colocar? Si de manera horizontal, si de manera inclinada, cuántos grados de inclinación deben tener. Todo eso se tiene que verificar para poder elaborar lo que sería la voladura de rocas. Bueno, pues ya aprendimos un poco más de lo que es terracerías y pues mañana continuamos con lo que sería algunas imágenes de algunos cortes en roca y algunas imágenes y algunos videos de cómo se hizo una voladura en los túneles que son de la carretera de México-Tuxpan, aquí en el estado de Puebla. Vámonos, nos vemos mañana. Hasta luego. Gracias, Inge, nos Bien, vemos. Inge. Nos vemos.